Hola, mi nombre es Javier Ortega Castelló y hoy os voy a contar la historia de mi abuelo Bernardo Castelló Prieto y su paso por la División Azul. Así que atentos porque citaré muchos datos que desconoce la familia y que he podido averiguar este último año de investigación. Comencemos. Mi abuelo materno nació en Madrid el 4 de mayo de 1923. Sus padres se llamaban Manuel y Consuelo. Tuvo 3 hermanos mayores, Luis, Manuel y Emilio, pero su padre enviudó, así que volvió a casarse con Encarna, con la que tuvo otros 3 hijos, Antonio, Manuela y Encarni, más una hija, Rosa, que aportaba su nueva mujer. Según consta en el portal de archivos españoles Pares, su hermano Luis aparece en legajo y carpeta indicados en la foto como afiliado a la UGT, con fecha de 30 de abril de 1936, y como soldado en la 67 Brigada Mixta, 4ª División, 265 Batallón del Ejército Republicano. Dicha brigada cubrió el sector Vallecas-Villaverde durante toda la guerra, y aunque estuvo preparada para una ofensiva sobre Brunete y para la batalla del Jarama, no llegó a intervenir en ellas. Llegó a estar desplegada en los frentes de Teruel, Extremadura y Levante, pero su papel se limitó a la propia de trincheras, con más bajas por deserción que por heridos, ya que en el contexto histórico de la Guerra Civil Española, muchos combatientes no eligieron voluntariamente dónde luchar, sino que sus circunstancias personales les obligaron a hacerlo en uno u otro bando. En la misma base de datos estatal citada se encuentra un registro a nombre de su hermano Emilio, referente a juicio sumarísimo del Tribunal Militar Territorial número 1 de Madrid. Tengo solicitado su consulta, pero a día de hoy desconozco el asunto del mismo. No obstante, a través de otra petición que cursé al Archivo Histórico de Defensa, situado en el Paseo de Moret de Madrid, con número de entrada 33.651, he averiguado, según consta en sumario 2394, legajo 6623, que Emilio Castelló Prieto, natural de Madrid, hijo de Manuel y Consuelo, soltero, figuraba como soldado del Regimiento de Caballería de Dragones de Calatrava número 2. Esta unidad histórica de España fue creada por Felipe V en 1703 con base en el puerto de Santa María de Cádiz, cambiando varias veces de nombre y ubicación. Por lo que, comparando fechas, estimo que Emilio formó parte de esta unidad cuando se encontraba en cuartel situado en el barrio madrileño de Vicálvaro. En el momento del alzamiento, este regimiento estaba mandado por un coronel de ideología republicana, pero hasta que no reciba su expediente militar, no tengo certeza de que Emilio participara en la Guerra Civil Española, pero parece muy probable por fechas y por los distintos desplazamientos que sufrió esta unidad durante la contienda. Del resto de hermanos no he podido averiguar más datos, así que volvamos con el abuelo Bernardo. No podemos saber los motivos que le impulsaron a alistarse en la División Azul, pero cuando Franco autorizó su creación en 1941, en contraprestación de la ayuda recibida por Hitler en la Guerra Civil Española, se desbordaron todas las previsiones, ya que en algunas zonas incluso se inscribieron hasta 15 veces más de los voluntarios necesarios para cubrir las 18.000 plazas iniciales. Recordemos que Rusia también colaboró con el bando republicano durante la Guerra Civil, así que mientras que unos 40.000 voluntarios extranjeros se unieron a las conocidas brigadas internacionales contra el fascismo en España, es menos conocido que alrededor de 1 millón de voluntarios de distintos países se unieron contra el comunismo. Así pues, la División Española de Voluntarios, conocida como la División Azul debido a la camisa azul de falange
que los soldados españoles llevaban bajo el uniforme alemán diseñado por Hugo Boss, fue una unidad militar de voluntarios españoles creada para cooperar con Alemania en su lucha contra la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial, integrándose dentro de la Wehrmacht alemana como la 250 División de Infantería. Mi abuelo se alistó en la División Azul cuando se encontraba realizando el servicio militar en el tercio Gran Capitán I de la Legión en Melilla, con 20 años. Su nombre, Bernardo Castelló Prieto, figura el quinto por debajo en la caja 3818, capítulo 7, página 7 bis, según consta en el Archivo General Militar de Ávila, como incorporado a la División Azul el 30 de agosto de 1943, y marchando hacia Rusia en el 26 Batallón, llegando al frente de Leningrado, actual San Petersburgo, en septiembre del mismo año, integrado en la unidad de transmisiones y dentro de esta en la compañía de teléfonos, por lo que también cabe la posibilidad de que fuera reclutado por su formación técnica específica en comunicaciones, tan necesaria en el frente, ya que para esa fecha el número de voluntarios para alistarse fue disminuyendo después de los relatos de muchos divisionarios regresados, que narraban la dureza del frente del Este, el más letal de la Segunda Guerra Mundial, no solo por el feroz fuego enemigo, como sucedió por ejemplo en la famosa batalla de Krasnivor en febrero del 43, donde la División Azul, con 5.000 hombres, resistió el ataque del Ejército Rojo, que contaba con 44.000 soldados, 100 tanques y 800 piezas de artillería, que previamente habían lanzado unos 40.000 proyectiles sobre sus posiciones, sino también por el hambre y las durísimas condiciones climatológicas. Como anécdota, hacía tanto frío que por la noche las guardias no podían superar los 15 minutos para no morir congelados, a lo que hay que añadir la falta de sueño que eso suponía, tener que levantarse incluso hasta 8 veces por la noche para los relevos. La situación concreta de mi abuelo al llegar al frente fue el sector Fedorovskoye-Slut, actualmente Bielorrusia. El grupo de transmisiones operaba siempre dando servicio a otras unidades, y en concreto la compañía de teléfonos tenía la misión de tender y reparar líneas y agregados a observatorios de artillería, facilitando información a las baterías en segunda línea. El 12 de octubre de 1943 se transfiere el sector que cubría la División Azul a la 81 División de Infantería Alemana, así que la unidad de mi abuelo se desplaza hacia Orientnambaum el 17 de octubre, situada en el Golfo de Finlandia y a unos 50 kilómetros al oeste de Leningrado. Al poco tiempo se decidió repatriar a la División Azul, pero mi abuelo se integró en la Legión Española de Voluntarios para continuar la lucha. Es decir, formó parte de la, para algunos desconocida, Legión Azul, una unidad con entidad de regimiento formada por unos 2.000 voluntarios, 86 de los cuales guardias civiles, al mando del coronel de la Legión Antonio García Navarro, siendo por tanto los últimos españoles en retirarse del frente soviético sin posibilidad de relevos. Esta Legión Azul se forma el 14 de noviembre de 1943, por lo que mi abuelo el día 20 de ese mes se desplaza con ella hasta Yambur, localidad rusa situada muy cerca de la frontera oriental con Estonia. El 1 de diciembre, la Legión Azul recibió su primer bautismo de fuego en combate contra los partisanos comunistas y bandas de civiles armados en la región de Kingisepp, localidad rusa a orillas del río Luga. El 15 de diciembre, su unidad es agregada a la 121 División de Infantería Alemana,
desplazándose hasta la zona del pantano en el margen derecho del río Muga la Nochebuena de 1943. Las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña al jefe del Estado, el general Francisco Franco, lograron que el gobierno de Madrid accediese a retirar a la Legión Azul del Frente Oriental por miedo a una guerra abierta contra sus aliados occidentales, por lo que el 11 de marzo de 1944 se ordenó la retirada definitiva de la Legión Azul de Rusia. Finalmente, mi abuelo regresó a España el 4 de abril de 1944. Nunca contó nada ni dio detalles de sus vivencias durante la guerra. Yo solo conozco por mi madre, su hija mayor, una anécdota donde narraba que mientras dormía junto a un compañero en una cabaña, cada uno en su cama, escuchó ruidos en el tejado, así que por instinto lanzó al compañero al suelo justo antes de ser ametrallados desde el tejado, salvando así ambos la vida. Pero no hay más recuerdos. Solo decía que lo había pasado tan mal que no quería hacer partícipe a su familia de sus malos recuerdos. Así que muy habitual entre los divisionarios que lograron volver a casa. Pero como tantos otros, fue un héroe olvidado más de las denostadas División y Legión Azul. El número de chapa de mi abuelo en la división fue el 23.581 y por su desempeño en la guerra le fueron concedidas las siguientes condecoraciones: medalla por la campaña de Rusia con la cruz de hierro alemana diseñada en su interior, medalla de la lucha contra el bolchevismo, única medalla creada por Alemania para una unidad extranjera en honor al impecable valor de esta unidad siempre que fue requerida, y cruz al mérito militar con distintivo rojo, medalla con la que se premian hechos distinguidos que impliquen acusado riesgo para quienes los realizan. A su regreso a España, mi abuelo trabajó en la empresa Experiencias Industriales S.A., EISA, el germen de la conocida empresa Indra, actualmente una de las multinacionales tecnológicas españolas más importantes. Su sede original estaba en Aranjuez, aunque mi abuelo desempeñó su trabajo en las oficinas de la empresa situadas en la calle Zurbano 17 de Madrid. Más tarde conocí a mi abuela Juliana, según contaba él, en el metro de Madrid. Decía que un día se enamoró de sus piernas al verla subir las escaleras, así que la siguió hasta conseguir su teléfono. La abuela Juliana Alejo Nevado había nacido en Santiago de Alcántara, provincia de Cáceres, el 14 de julio de 1921, 2 años antes que el abuelo, pero pronto se vino a vivir a Madrid. Se casaron en mayo de 1946 en la iglesia original de Nuestra Señora del Pilar de Conde de Peñalver en Madrid, actualmente una residencia de mayores. Tuvieron 3 hijos: Consuelo, mi madre, Vicente y Manuel, estos 2 últimos ya fallecidos. Igual que mi abuelo, que falleció el 10 de febrero de 1985 con 61 años, al año siguiente mi abuela el 29 de diciembre con 65 años. Así que desde aquí, con este relato, mi más sentido homenaje y abrazo infinito hacia el cielo para todos mis abuelos, sus descendientes y para todos los compatriotas que lucharon con valor en cualquiera de nuestras contiendas.